Khosh-Ahmadi. Infantes haciéndole al de bilingüe, jajaja. Ojalá estén de lo mejor, como siempre los saluda cordialmente, su fiel servidor y amigo Cabo Joel. Y nada, aquí me tienen de nueva cuenta, con un nuevo video. Bienvenidos a un viaje por la tierra de la antigua Persia, donde la historia se entrelaza con la hospitalidad cálida y la belleza natural deslumbrante. Irán. En este capítulo especial, exploraremos las curiosidades militares de este país, donde la cultura milenaria se encuentra con la modernidad, y donde cada rincón cuenta una historia de legado y grandeza, que tiene unas fuerzas armadas demasiado destacadas, y con mucha historia. Estamos aquí para analizar a su ejército. Es por ello que el día de hoy les presento un top 10 cosas que quizás no sabías del ejército iraní. Comencemos. Número 1. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán comprenden el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y la Ley de Fuerza de Ejecución Islámica. Sin lugar a dudas estamos ante las Fuerzas Armadas más grandes de Medio Oriente en términos de tropas activas. Básicamente solo es superado por China y Corea del Norte a nivel continental. A regional no tiene comparación. En otro punto les diré sus estadísticas y entenderán esto. Número 2. Querer hablar de la historia y orígenes militares de Irán es tan extenso que podríamos hacer una tesis con ella, infantes, jajaja, y no estoy bromeando, porque la historia militar de Irán ha estado relativamente bien documentada, con miles de años de historia registrada. Atribuida en gran medida a su condición geográfica y geopolítica históricamente inalterada, la actual República Islámica de Irán, históricamente conocida como Persia, ha tenido una cultura e historia militar larga y accidentada, que van desde una antigua supremacía militar triunfante e indiscutida, hasta un estatus de superpotencia eficaz para su época, a una serie de derrotas casi catastróficas, comenzando con la destrucción de Elam. Si quisiéramos tener un punto de partida sería este último, el Elam, que data del 3500 al 539 a.C., jajaja, una verdadera pasada, infantes. Este es uno de los países con más historia militar definitivamente. Número 3. El ejército iraní ha luchado contra dos grandes invasiones en la época contemporánea. La invasión de 1941 por los aliados de la Segunda Guerra Mundial resultó en una pérdida decisiva para las fuerzas iraníes, la deposición del Shah de Irán, y 5 años de ocupación posterior, mientras que la invasión iraquí de 1980 inició la guerra Irán-Irak, que duró casi 8 años y terminó en status quo ante Peyum, que significa la situación tal como existía antes de la guerra. El ejército también ha participado activamente en sofocar las rebeliones tribales y separatistas que comenzaron en la década de 1940 para proteger la integridad territorial de Irán. Número 4. La Fuerza Aérea Imperial Iraní era una rama de las Fuerzas Armadas Imperiales iraníes y fue establecida cerca de Reza Shah en 1920. Llegó a ser operacional con sus primeros pilotos completamente entrenados el 25 de febrero de 1925. Número 5. El ejército iraní participó en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en la década de 1970, enviando un batallón para reemplazar a las fuerzas peruanas en los altos del Golán, como parte de la Fuerza de Observación de la Separación. Después de la invasión israelí del Líbano, la mayor parte de las fuerzas formaron parte de la Fuerza Provisional en el Líbano, hasta finales de 1978. Reemplazadas por fuerzas finlandesas, las fuerzas de paz iraníes fueron retiradas en 1979 tras la Revolución Islámica. Número 6. El Día del Ejército de la República Islámica de Irán es una fiesta nacional que se celebra anualmente el 18 de abril. El Día del Ejército iraní se celebra desde 1921. La festividad actual fue establecida por el ex líder supremo de Irán, Ruhollah Khomeini, el 18 de abril de 1979. Anteriormente, el Día del Ejército se celebraba el 21 de febrero para conmemorar el golpe de estado persa de 1921 durante la era Qajar. La festividad fue trasladada al 12 de diciembre en 1946 por Mohammad Reza Pahlaví, ya que era la fecha en que el ejército imperial iraní derrotó al gobierno popular de Azerbaiyán, respaldado por los soviéticos. El 8 de abril de 1979, 2 meses después de la caída del Shah, Khomeini se reunió con soldados de las Fuerzas Armadas iraníes, que hicieron una contribución invaluable a la victoria de la revolución.
10 días después, Jomeini nombró el 18 de abril como Día del Ejército, durante un discurso dirigido al pueblo en el que convocó a desfiles militares para demostrar la preparación militar de la nación. Número 7. La Armada de la República Islámica de Irán ha sido tradicionalmente la más pequeña rama de las Fuerzas Armadas iraníes, y está diseñada principalmente para proteger sus puertos y costas, teniendo una capacidad de ataque limitada. Fundada en 1981, su función es la vigilancia de las costas. Número 8. ¿Sabían que, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, también llamado Sepa o Pasdaran, es un cuerpo primario de múltiples servicios de las Fuerzas Armadas iraníes? Fue establecido oficialmente por Loya Jomeini, como rama militar en mayo de 1979, tras la Revolución Islámica. Mientras que el ejército iraní protege la soberanía del país a título tradicional, el mandato constitucional del cuerpo es garantizar la integridad de la República Islámica. Lo curioso es que este cuerpo actualmente está designado como organización terrorista por Bahrein, Arabia Saudita, Suecia y Estados Unidos. De hecho, creo que si han visto un poco de noticias, sabrán que Irán es otro de esos países con demasiada mala reputación, generada por su rivalidad con los yanquis y aliados. Número 9. Otro dato muy interesante es que el programa espacial y de misiles balísticos de Irán es un tema político candente a nivel internacional sobre el cual Irán se ha negado sistemáticamente a negociar. Las autoridades iraníes afirman que el programa de misiles del país no está diseñado para transportar cargas nucleares, sino que se utiliza únicamente para ataques quirúrgicos y, por lo tanto, no es relevante para ninguna negociación nuclear con el P5+1 del Consejo de Seguridad de la ONU. Realmente no se tiene certeza de que el país posea armamento nuclear, lo que no está en tela de juicio es que de proponérselo si podría acceder a este tipo de armamento, que vaya seamos sinceros, en pleno 2023 nadie sería tan estúpido como para iniciar una guerra nuclear. Y número 10. Con un presupuesto de defensa actual de $25.000 millones, un total de personal militar activo de 575.000 tropas, una reserva de 350.000, que en conjunto pueden llegar a 900.000 tropas, he aquí la aclaración del punto 1, ya entienden por qué es el ejército más descomunal de Medio Oriente, si a esto le sumas 4.000 tanques de guerra, 69.300 vehículos blindados, 2.200 piezas de artillería, 1.000 lanzadores de cohetes, más de 500 aviones de los cuales 190 son casas de combate, 7 fragatas, 3 corbetas, y un largo etcétera, comprenderán por qué el ejército iraní es considerado el 17º más poderoso de todo el planeta Tierra, y como el 9º a nivel continental, la verdad nada raro, si recordamos son descendientes del Imperio Persa, uno de los más poderosos e influyentes de la historia humana. Y nada infantes, hemos llegado al final de este vídeo, la verdad este ha sido uno de los países más fáciles de hablar, ya que su extensa historia facilita los datos e información necesarios para este tipo de tops, espero que les haya gustado, si fue así me ayudarían demasiado compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos, familiares, etc. También no se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan de un nuevo vídeo. Si ya lo hicieron les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba nuevo contenido. Y nada mis estimados infantes reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Y por cierto nunca se olviden de seguir aspirando alto. Hasta la próxima.